señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de un oficio de su excelencia el presidente de la República, por el cual se presenta la urgencia de suma para el proyecto actualmente en tramitación, que moderniza los delitos que sanciona la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación. Boletín 13.982-25. Y un pareo para esta sesión de la diputada Maite Orsini con el diputado don Osvaldo Urrutia. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Oye, yo dentro de la cuenta quisiera poder cumplir con un rito republicano a este Congreso Nacional, y aunque, a pesar, empero, algunos criticaron mucho a mi antecesor, todo lo contrario, yo le quiero agradecer mucho a Miguel Ángel en nombre de la comisión su trabajo como presidente de esta, y entregarle esta campana. Nos faltó foto, ¿no? El Pepe la puede tomar. Sácale una foto, Víctor. Sácale tú una foto. No. Y entregarle esta campana en reconocimiento a su trabajo, estimado Miguel Ángel, y con mucho cariño, además. Usted sabe que tengo mucho aprecio personal. Sí. Sí. Entonces, como él tiene fama de monaguillo, yo creo que me va a servir. Muchas gracias, presidente, y gracias a la comisión. Un honor haber servido. Sí. Esta importante comisión. Gracias, presidente. Muchas gracias, Miguel Ángel. Se hace además. Un aplauso para Miguel Ángel, la segunda campana. Así que muchas gracias, Miguel Ángel. Bromas aparte, hiciste una gran labor y yo me sentí muy representado por tu gestión como presidente también. ¿Puntos varios? ¿Se ofrece la palabra sobre puntos varios? Dentro de los puntos varios quiero hacer dos precisiones a propósito de la solicitud que nos planteó el diputado Marcelo Díaz junto con la diputada Santibáñez y el diputado Alessandri. Hemos tomado contacto con el señor ministro de Defensa, quien va a comparecer, entiendo, el próximo lunes, a tenor de la primera solicitud que había planteado el diputado Díaz, que era el que decía relación con la falta de criterio y eventual uso excesivo de la fuerza en la detención al margen, o sea, muy cerca del término de la franja horaria para practicar deportes en Viña del Mar. El propio diputado Díaz planteó un par de situaciones puntuales también con una señora que iba en bicicleta con su hijo, entonces lo citamos. Y estamos ahora coordinando, quedaron de confirmar, para un segundo requerimiento que dice relación con el dictamen que faculta el dictamen de Contraloría que faculta a la autoridad sanitaria para poder requerir y allanar propiedad privada sin autorización judicial. Estamos coordinando, Secretaría, cuándo puede ser invitado y puede agendarlo el señor Contralor, ya que ese oficio es fruto de solicitudes y presentaciones de el senador Alejandro Navarro y otras personas, don Raúl Flores Castilla, en nombre de la Corporación de los Derechos del Pueblo, de Gino Varas Figuera, que solicitaron un pronunciamiento sobre la facultad que en el contexto de la emergencia sanitaria generada por COVID-19 tendrían las secretarías regionales ministeriales de salud para ingresar a recintos privados. Estoy esperando eso para poder verlo y eventualmente definir a quién más se cita. Eso para conocimiento. Diputado Díaz. Presidente, en la propuesta que yo hice, entiendo se aprobó la semana pasada, yo propuse invitar al ministro de Interior y al presidente de la Corte Suprema, y quiero insistir en eso. Entiendo que había acuerdo sobre eso. Porque esto no es solamente el ejercicio de facultad administrativa, aquí se está invocando un artículo del Código Penal, el artículo 318. Sobre esto ya se ha pronunciado la Corte Suprema. Entonces, lo que pasa, diputado, que de hecho un último fallo de la excelentísima Corte Suprema va justo en contra de lo que se plantea, de que efectivamente es una falta y no es un delito, por consiguiente la flagrancia no procedería. A mí me parece lo más adecuado, por si no vamos a destinar toda una sesión y tenemos urgencia, tenemos que sacar este proyecto, en primer lugar, invitar al señor Contralor para que se pronuncie sobre los fundamentos de este dictamen al cual usted alude, y en función de si nosotros estamos de acuerdo o no de acuerdo, o queda alguna observación, podemos citar
y agendar al señor presidente de la Corte Suprema o al ministro del Interior. ¿Puedo terminar? Sí, por favor. Gracias, presidente. Es que no entiendo, porque la iniciativa fue mía y usted me la está cambiando. No me había ocurrido nunca. O sea, yo pedí invitar al presidente de la Suprema, al ministro del Interior, al Contralor, y usted me quiere dar vuelta a la propuesta que yo hice, que entiendo fue acordada la semana pasada, de invitar a estas 3 personas. Si usted quiere al ministro de Defensa, me parece estupendo, pero a mí me interesa conocer la vulneración de derechos civiles, así lo planteé, Sí. no la aplicación de una medida administrativa, y es el Poder Judicial el que guarda relación con la aplicación y el resguardo en sede jurisdiccional de los derechos civiles. Entonces, no entiendo cuál es la resistencia a invitar al presidente de la Corte Suprema, que es la figura, la autoridad que a este respecto importa escuchar. Sí, si usted me permite, diputado, en mi opinión, y como presidente de la comisión, a mí me parece mucho más pertinente, y esto es en función del acuerdo que realizamos, porque no hay ninguna sentencia específica que lo hayamos logrado establecer junto con Secretaría que pueda ser objetada. Entonces, lo que me parece muy pertinente y adecuado es citar al señor Contralor para que funde sus dichos, sin perjuicio de citar al ministro del Interior y al ministro de la Corte Suprema si queda alguna duda. En caso contrario, Marcelo Díaz, diputado Díaz, nosotros tendríamos que dedicar una o más sesiones solo a ese objeto. ¿Se fija? Entonces, lo que me parece a mí pertinente, y por eso se lo propongo a la comisión, es que ya tenemos citado y agendado al ministro de Defensa por la primera materia que usted planteó, y por esta segunda materia, escuchar al Contralor General de la República para que el fundamento de esa resolución administrativa, que vuelvo a insistir, fue producto de un requerimiento de varias organizaciones y además del senador ¿cuál era el nombre del senador? Del senador Navarro. Y si queda alguna duda, ningún problema, podemos tratar respecto de un tema específico con el señor presidente de la Corte Suprema, no hay ningún problema. Así que total tranquilidad, diputado Díaz, de que vamos a tratar de que en cada una de las sesiones podamos tratar este tema a la brevedad posible, tal como lo hemos hecho hasta ahora. Pero no me parece, o sea, me parece más prudente hacerlo de esta manera para ir avanzando en este proyecto de ley que tiene urgencia y que es importante sacar. Presidente. Sí, por favor. No estoy de acuerdo en pedir que se respete lo acordado la semana pasada, porque además el ministro de Defensa ni siquiera tiene mando sobre los jefes de defensa. Ni siquiera. O sea, es el menos indicado en todo caso para invitarlo. Si vamos a partir por alguien que tenga pertinencia, no es el ministro de Defensa. Porque hoy día, estando en estado de catástrofe, los jefes de defensa no reportan al ministro de Defensa. Entonces, ¿a quién sugiere? Entonces, ¿a quién sugiere usted? Yo propuse partir por el presidente de la Suprema, el ministro de Interior y el Contralor General de la República, que tienen competencias sobre esta materia. Piense usted que todas las semanas la que hace la vocería sobre seguridad pública es la subsecretaria de Prevención del Delito, por orden del ministro del Interior, el Contralor General de la República que dictó esa resolución, y el presidente de la Suprema que ejerce la función jurisdiccional. El que menos competencia tiene es precisamente el ministro de Defensa, que ni siquiera le puede dar orden a los jefes de la Defensa Nacional. Es directamente el ministro del Interior, el presidente de la República. Ok, vamos a hacer entonces ese requerimiento si a la comisión le parece. En primer lugar, si usted señala, dejamos sin efecto la citación al ministro de Defensa. Y en segundo lugar, le voy a solicitar, diputado Díaz, tal como quedamos en la sesión anterior, que usted me mande específicamente el motivo de la citación para hacérselo llegar a estos personeros. ¿Le parece? Ok, muchas gracias. ¿De acuerdo? Presidente, entonces el acuerdo, vamos a esperar que el diputado Díaz especifique el motivo específico de la citación para después proceder o sea, de las invitaciones, para proceder después a materializarla. Ese es el acuerdo. Ese es el acuerdo porque, en mi opinión, y ahí podemos disentir con el diputado Díaz, citar al presidente de la Corte Suprema, que es un... No lo podemos citar, órgano, no lo podemos citar. Porque es invitar al presidente de la Corte Suprema, que es un órgano distinto. No me parece pertinente, pero si usted lo solicita, yo le pido al diputado Díaz que nos dé debida cuenta del tema específico respecto del cual él solicita que se cita esta comisión. No hay ningún problema en citarlo y ver la agenda del presidente para que comparezca en esta comisión invitado. ¿Le parece? Okay. Para las 3 autoridades, Sí, para las 3 autoridades. Ya, perfecto. Diputado Díaz manda... Ya. Oye, acuérdelo, presidente. Acuérdelo. Sí, se acordó, lo acordamos. Ya. Y toco la campana, es que Galisto se la había llevado.
Esta sesión tiene por objeto continuar la discusión y votación particular del proyecto de ley original en mensaje de su excelencia, el presidente de la República, que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación, boletín número 13.982-25, con urgencia calificada de suma. Agradecemos la presencia de la Subsecretaría de Justicia, de la Defensoría Penal Pública y la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, con sus representantes, quienes han participado en estas sesiones de manera permanente para ilustrar el debate de este proyecto de ley. El subsecretario, nos falta la subsecretaría, porque no es don Carlos Verdejo, ¿no? No. No. Don Mauricio tampoco. Nicolás tiene ganas, pero algún día vamos a esperarle un segundo, pero más aparte. A ver, Ignacio también es de la Defensoría, ¿no? Sí, yo creo que vamos a tener que esperar como por lo menos 8 años más. Oye, no ha ingresado, no está lista a esperar. Oye, vamos a iniciar entonces. Ahí está el Sí. comparado, ¿ah? No sé si lo ven. Sí, Presidente, quedamos en la página 34 del comparado, en el numeral 16, que a su vez tiene dos indicaciones. El numeral 16 incorpora el siguiente artículo 226 nonies nuevo. Artículo 226 nonies. Extralimitación en el desempeño de las diligencias especiales de investigación. Los funcionarios policiales, agentes encubiertos y reveladores que ejecuten las medidas o actuaciones a que se refieren los artículos 226 ter, 226 quater y 226 septies, no observando el objeto o límites impuestos por la resolución judicial respectiva, serán sancionados, además de las penas que corresponda por los delitos cometidos, con la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Igual pena se impondrá al fiscal y a otros funcionarios del Ministerio Público o funcionarios policiales que, habiendo tenido conocimiento de los delitos cometidos por aquellos, no los hubieran denunciado en un tiempo próximo e inmediato, sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan. La indicación 53 del Ejecutivo para reemplazar el numeral 226 nonies por artículo 226 decies. Y la indicación 54 del Ejecutivo para agregar un nuevo numeral 23, que incorpora un 226 undecies. Eso es todo lo que hay, eso lo veremos después, presidente. señor secretario, entonces estamos a someter a discusión esta indicación. Primero tiene la palabra el diputado Pepe Out. Primero, para expresar mi acuerdo con agregar la pena de inhabilitación absoluta perpetua para quienes no, habiendo tenido conocimiento de delitos cometidos por desde los funcionarios policiales, los agentes encubiertos y reveladores, no los hubieran denunciado. Solo quisiera corregir, porque es ilógico, que dice antepenúltima línea, dice no los hubiera denunciado en un tiempo próximo e inmediato. Obviamente debería decir inmediato es más que próximo, y por lo tanto si mantiene los dos adverbios de tiempo, debería estar inmediato antes que próximo. No puede ser próximo e inmediato. O es inmediato o es próximo. Gracias, diputado Out. Se ofrece la palabra sobre este artículo. Nicolás Cisternas, de la Defensoría, ¿no? Efectivamente, señor presidente, muy buenas tardes a usted, al resto de la comisión y a los y las invitadas de diversas instituciones. Señor presidente, en términos generales estamos de acuerdo con la nomenclatura escogida por el mensaje en el artículo 226 nonies que se propone. Sin embargo, me gustaría hacer algunas observaciones y proponer a esta honorable comisión, si estima conveniente y por su intermedio, algunas eventuales modificaciones que, si es que tienen a bien, pudiesen incluir. En primer lugar, como bien se ha señalado,
se establece una pena para los funcionarios públicos y aquellos agentes encubiertos o reveladores que hayan realizado determinadas técnicas de investigación y que se hayan excedido en el objeto y límites impuestos por la resolución judicial respectiva. En un segundo, después del punto seguido, en un segundo orden de ideas, se establece que la misma pena se impondrá para los funcionarios del Ministerio Público o el fiscal que no hubiesen denunciado la comisión de estos excesos. Podría haber un pequeño error de interpretación respecto de la segunda hipótesis de los funcionarios del Ministerio Público, toda vez que no queda claro si es que la sanción que ellos arriesgan sería el delito por el cual ellos el delito que se hubiese cometido en exceso y que ellos no denunciaron, y que la pena, por lo tanto, que se les impondría a ellos sería la de aquel delito y además la de la inhabilitación perpetua que está prevista acá, o bien solamente la de inhabilitación perpetua. Eso no queda claro con la mera lectura del artículo 226 nonias. Me llama mucho la atención que la importancia y la relevancia que tiene para este artículo que la resolución judicial que autoriza estas medidas investigativas tengan objeto y límites. Es por esto que nosotros le proponemos, con mucho respeto a esta honorable comisión, que se incluya dentro de este articulado una mención en la cual sea un requisito de las resoluciones judiciales que autorizan estas diligencias investigativas, que se incluya expresamente dentro de estas el objeto y los límites impuestos, toda vez que si es que estos objetos y límites van a ser aquellos que determinen el exceso y hasta dónde nuestros funcionarios policiales van a poder actuar, entonces pareciera bien para todos, no solamente para nosotros como defensa, sino que también para el mismo Ministerio Público y también para los mismos agentes policiales, parecería del todo correcto y del todo ventajoso que se incluya expresamente los objetos y los límites de dicha resolución, cosa que así todos tengan la cancha más o menos clara. Del mismo modo, a objeto de poder tener control respecto de dicha resolución, ya sea desde la Fiscalía, desde la Defensa y desde el mismo Poder Judicial, que aquellas resoluciones que no contemplen de manera expresa los objetos y límites impuestos sean nulas, tengan dicha sanción. De este modo, los mismos jueces van a tener la precaución de poder ellos incluir los objetos y los límites impuestos, cosa que su resolución posteriormente no sea anulada, que los mismos fiscales, cada vez que están dirigiendo la investigación, tengan presente que cuando reciban la autorización se incluyan estos objetos y estos límites, y así también la defensa, una vez que conozca de estos antecedentes, pueda también tener la oportunidad de analizar y de estudiar si es que se incluyeron este tipo de objetos y limitaciones que ya he hecho referencia. En segundo lugar, aparece que el Ministerio Público y los funcionarios policiales que hubiesen tenido conocimiento de los delitos cometidos por aquellos no hubiesen denunciado en un tiempo próximo e inmediato. Ahí hago mención de la observación hecha por el diputado señor Pepe Out. No los hubiesen denunciado en un tiempo próximo e inmediato sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan. Esto es básicamente la obligación de denuncia, que por un lado ya está prevista en el artículo 175 y sancionada en el artículo 177 del Código Procesal Penal. Y la verdad de las cosas es que, a nuestro parecer, es una medida insuficiente. Consideramos que aún así se pueden hacer otro tipo de diligencias para que este tipo de diligencias investigativas, que son del todo delicadas, como ya hemos visto, y significan grandes facultades para el Ministerio Público y para las entidades policiales, consideramos que podría existir otras medidas de resguardo para que el correcto operar de las policías. De este modo, una vez más, proponemos a esta comisión que se incluya alguna forma de que tanto los jueces como la defensa puedan controlar aquellos excesos que fueron cometidos, pero que no fueron denunciados a propósito del artículo 226 sexies, que en la sesión pasada, como ustedes bien recordarán, incluía la exención de responsabilidad a aquellos delitos que hayan sido cometidos dentro o que no se hayan podido impedir dentro de la realización de estas diligencias y pero que hubiesen estado
enmarcados dentro del operar investigativo. Entonces, para poder tener control de aquellas conductas que pudieron haber sido consideradas excesivas, pero que sin embargo no fueron denunciadas por el Ministerio Público a propósito de considerarlas propias del actuar policial, consideramos relevante y consideramos oportuno incluir un inciso final en el cual se inste y se imponga a la Fiscalía que consigne, individualice y describa en la carpeta investigativa aquellas conductas extralimitadas que no hubiesen sido denunciadas en atención a considerar procedente la exención del artículo 226. De este modo, el fiscal deberá expresar las razones por las cuales entienda que dichas conductas son consecuencias necesarias de la investigación y que son debidamente proporcionales con esta. Al ser incluidas dentro de la carpeta investigativa, el juez, en las audiencias pertinentes, podrá corroborar y podrá analizar dichas diligencias y del mismo modo también lo podrá hacer la defensa, a objeto de no solamente tener transparencia, sino que también resguardar el correcto actuar de nuestras policías. Muchas ¿Qué pasa? gracias, Nicolás. Con esto termino, señor presidente. Señor presidente. ¿Qué ocurre si es que este tipo de medidas no son adoptadas dentro de este articulado, que es del sumo importante? Nos vamos a quedar en el peor de las oscuridades y el peor de los secretismos. No vamos, como vamos a ver más adelante, va a existir la posibilidad de resguardar los nombres, la identidad y los datos personales de los agentes policiales. No vamos a saber quiénes fueron los que pudieron haber cometido determinados excesos y existiendo la exención de responsabilidad del artículo 226 sexies, es probable predecir que ese tipo de conductas va a quedar resguardado y nunca nadie lo va a poder llegar a conocer. Con eso he terminado, señor presidente. Muchas gracias por su tiempo y paciencia. Muchas gracias, Nicolás. Se ofrece la palabra, diputadas y diputados. Presidente, Sí, hay una indicación que presentó la diputada Parra. sí, que se la puede mandar a Víctor, si fuera tan amable, Ya, Álvaro. sí, Mientras- se la mando a Víctor. mientras- Yo la puedo leer en todo caso, pero se la mando al Víctor. Bueno, escuchemos la indicación de la diputada Parra, Ya, se la leo y después se la mando a Víctor. por favor. Para agregar a continuación del enunciado extralimitación en el desempeño de las diligencias especiales de investigación y antes de la frase los funcionarios policiales, agentes encubiertos y reveladores, la siguiente oración: las resoluciones judiciales que autoricen la realización de alguna de las técnicas especiales de investigación referidas en los artículos 226 ter, 226 quater, 226 quinquies y 226 septies deberán contener claramente el objeto y los límites impuestos para la realización de la diligencia en cuestión. De lo contrario, serán consideradas nulas. Y después continúa la frase. Y después B, para agregar un inciso segundo que señala: el fiscal deberá consignar, individualizar y describir en la carpeta investigativa las conductas extralimitadas que no hubieran sido denunciadas en atención a considerar procedente la exención de responsabilidad prevista en el artículo 226 sexies. Del mismo modo, se expresarán las razones por las que se entiende que dichas conductas son consecuencia necesaria de la investigación y que son debidamente proporcionales con la finalidad de esta. C, para agregar un inciso final, que señale: el juez de garantía en las audiencias de control de detención o en la audiencia de preparación de juicio oral deberá controlar el cumplimiento de lo dispuesto en los incisos precedentes. Esa es toda la indicación, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Recogí muy bien la diputada Parra y redacta muy rápido las ideas planteadas por la Defensoría Penal Pública, que son las mismas, y me parece muy bien. Señor Fernández, del Ministerio Público, usted tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, decir que esta norma es importante. Ya en el debate se ha visto que son facultades o técnicas investigativas especiales en el contexto de criminalidad organizada,
y por lo tanto nos parece bien que se eleve el estándar de sanción para el mal uso de técnicas especiales de este tipo. Ese es el primer punto. Creemos que eso lo hace el proyecto, como lo hace también en otros ámbitos delictuales, también en criminalidad organizada, pero drogas lavado, en términos de darle una sanción mayor a la omisión de denuncia por parte de los funcionarios públicos en el caso de esta norma, que a diferencia, como bien dijo la Defensoría Penal Pública, a diferencia del artículo 177 del Código Procesal Penal, que lo considera simplemente una falta a la omisión de denuncia, en este artículo se le está elevando a la categoría de delito y se le está aplicando una pena relevante como la pena de inhabilitación absoluta perpetua, o sea, una pena de crimen que es bastante importante. Creemos que queda un tanto confusa la norma porque pudiera entenderse que el fiscal o el director de unidad especializada o el profesional de análisis criminal o sea que haya tenido conocimiento de este delito cometido por los funcionarios policiales omita denuncia, la forma de redacción pudiera dar a entender a alguien que el fiscal va a tener las penas por el delito que cometió el funcionario policial y además la pena de crimen por la omisión de denuncia. Creemos que por un tema de culpabilidad la sanción correspondiente es la de la omisión de denuncia y por lo tanto la pena de inhabilitación. Entonces ahí como sugerencia igual pena de inhabilitación se impondrá al fiscal. Yo creo que eso tiene que precisarse. Eso fundamentalmente, señor, me parece que tiene que haber una regulación, que tiene que haber una regulación severa para el incumplimiento por el mal uso de estas técnicas especiales, a diferencia de la inexistente regulación, por ejemplo, en materia de ley de inteligencia. Gracias. Muchas gracias, don Mauricio. Se ofrece la palabra. Bueno, hemos leído las indicaciones y vamos a proceder a votarlas. Ya, entonces, presidente, pondríamos en votación el numeral 16 con la indicación del Ejecutivo y con la indicación de la diputada Parra. Sí. Más indicación Parra, Y esta es la Díaz. indicación del diputado Out. Y falta la indicación del diputado Out. Tiene la palabra el diputado Out, que tiene una observación. Yo concuerdo con lo que está planteado en la indicación propuesta por la diputada Andrea Parra. Solo me parece que quizás sería más adecuado incorporar esta exigencia al juez cuando en el artículo 226 bis, es decir, cuando se le pide al juez hacer uso de las técnicas especiales, y no referido a este punto que se refería a la sanción a aquellos que se extralimitan en el uso de la permisividad señalada por el juez. No sé si me explico bien. Sí, que nosotros pudiéramos adelantar, no como ex post, sino que ex ante la resolución. Porque esta indicación, que es muy adecuada, no está referida a la sanción, Claro. sino que está referido a la obligación del juez de señalar de manera muy explícita las características de la aplicación de esas técnicas. Estoy de acuerdo con usted, diputado. Lo que vamos a hacer es votar esta y con el acuerdo de la comisión vamos a preparar la indicación y la vamos a incorporar en el articulado que usted señala y la votamos, diputado. ¿Les parece? Sí, O sea, sí, yo igual estoy de acuerdo. Habría que reabrir debate. Sí, pero tenemos la quiesencia para ese punto específico que plantea el diputado y hay unanimidad. Entonces,
Presidente, ponemos en votación el numeral 16 con la indicación de los diputados Parra, Díaz y Santibáñez, y después la del diputado Out, ¿o no? Porque falta la del diputado Out que la explique, la de él. La del diputado Out es un cambio semántico en donde corrige en vez de próximo e inmediato a inmediato o próximo. Y está escrita aquí. Ya. Entonces, la ponemos las dos indicaciones en votación, o sea, las tres indicaciones en votación. La frase para que diga no hubiera denunciado de inmediato en un tiempo próximo, de inmediato o en un tiempo próximo. Esa es la frase que se propone. Ya. Presidente, para que haya claridad, es el numeral 16 más las tres indicaciones. Sí, señor secretario. En votación. En votación. Diputado Alessandri. Diputado Out. A favor. Diputado Calisto. Diputado Calisto. Diputado Díaz. Déjeme para el final porque estoy leyendo el menjunje que finalmente quedó. Ya. Diputado Fuenzalía. A favor. Fuenzalía a favor. Diputado Moreira. A favor. Diputado Orsini está con parejo. Diputado Pardo. A favor, secretario. A favor. Ya. Diputada Parra. A favor. Diputado Urrutia está con pareo. Diputada Santibáñez. A favor. Diputado Torrealba. A favor. Diputado Torrealba a favor. Señor presidente. A favor. Don Marcelo Díaz. A favor. Está presente el diputado Alessandri también. Diputado Alessandri. A favor, secretario, gracias. 10 a favor. Aprobada por unanimidad. El numeral 16 con las tres indicaciones. Proclamen el acuerdo, presidente. Aprueba. Muchas gracias, señor secretario. A continuación, seguimos con el numeral número 17 que está en la página. Página 35, indicación 54. La indicación del Ejecutivo para agregar un nuevo numeral 23, a continuación del actual 16, que habría pasado a ser 22, que es el siguiente tenor. Incorporas un artículo 226 undecies nuevo del siguiente tenor. Artículo 226 undecies. Utilización de medios de prueba. Los antecedentes o evidencia obtenida mediante la aplicación de las facultades previstas en este párrafo y que resultaren irrelevantes para el procedimiento serán entregados o devueltos en su oportunidad a las personas afectadas y se destruirá todo registro, transcripción o copia de ellos por el Ministerio Público. Lo prescrito en el inciso precedente no regirá respecto de aquellos antecedentes o evidencia que pudieran ser útiles o relevantes para otros procedimientos seguidos por hechos en cuya investigación fueren también aplicables las disposiciones de este párrafo. Los resultados de las diligencias o medidas intrusivas establecidas en el presente párrafo no podrán ser utilizados como medios de prueba en el procedimiento cuando ellas hubieran sido obtenidas fuera de los casos o sin haberse cumplido los requisitos que autorizan su procedencia. Todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Señores diputadas y diputados, se ofrece la palabra sobre este punto. Se ofrece la palabra sobre este punto. No habiendo palabras solicitadas, en votación. En votación, la indicación 54, que agrega, que incorpora un artículo 226, un 10. Diputado Alessandri. A favor. Diputado Out. A favor. Diputado Calisto. Diputado Díaz.
A favor. Diputado Fuenzalida. A favor. Diputado Moreira. A favor. Diputado Orsini está con pareo. Diputado Pardo. A favor. Diputada Parra. A favor. Urrutia está con pareo. Diputada Santibáñez. A favor. Diputado Torrealba. A favor. Señor presidente, A favor, por favor. aprobada por unanimidad. 10 votos a favor. Se aprueba. Por eso le dice que sí. Ahora sí, presidente, el numeral 17 al pie de la página 35. Incorpórase a continuación del artículo 226 nonius el siguiente epígrafe nuevo, por lo que dice el mensaje. Quinto, de las medidas de protección para agentes encubiertos, reveladores e informantes, y la indicación es del Ejecutivo, para reemplazar este numeral por la expresión artículo 226 nonius por artículo 226 undecies. ¿Por la misma votación? Secretario, por la misma votación. ¿Todos de acuerdo? Ecuatorio, ¿no? Sí. Sí, es una norma ecuatoria, como dice la diputada Parra. Se aprueba. Por igual votación anterior. Sí, por favor. Así es. Defendiendo que están todos los diputados. Ya. Numeral 17. Presidente, a continuación el numeral 18 en la página 36 del comparado. Numeral 18. Incorpóranse los siguientes artículos 226 decies, undecies, duodecies, terdecies, cuarterdecies, quindecies, sexdecies y septendecies. Son todos del 226. Presidente, si le parece, damos lectura a todos los artículos que se agregan o... Déjeme ver, veamos cuántos artículos son. No hay indicaciones pareciera, salvo la adecuatoria. Nada más. Así que podríamos... Démosle Vamos a ver el... Perdón, Presi, vamos a ver el duodecis. Que ya estoy tan enredada que nosotros habíamos preparado algunas indicaciones para el artículo 226 duodecis. Bueno, votemos uno por uno, pues. Vamos votando. Se la voy a enviar al WhatsApp. Ok, si nos puede enviar esa indicación al WhatsApp para que la tenga el secretario y poder votarlo. ¿Al duodecis actual? O, bueno, es que hay... Al duodecis del comparado. propuesto por el Ejecutivo, claro. Al del comparado, ya. Eso Sí. se entiende, obviamente. Sí. Presidente, ¿le parece que Víctor lea el duodecis? O sea, voy leyendo, si me da un segundo para ir haciendo la actualización, porque el decies pasa a ser un decies. Lo que quiero plantear es que la indicación número 56, que está en la página 36, establece normas adecuatorias a la numeración de los artículos, nada más que eso, no en el fondo. Entonces esa podemos darla por aprobada con la misma votación anterior para proceder a votar cada uno de los artículos. Se los propongo. ¿Estamos de acuerdo? Indicación 56. Pero Claro. déjeme poner. De acuerdo, gracias. Ya. Por igual votación anterior, por igual. Proclamen el acuerdo, pero sí. Dentro. Sí, se aprueba con la misma votación. Sí, vamos a dejar constancia, señor secretario, del pareo de la diputada Marisela Santibáñez y del diputado Gonzalo Fuenzalida. Ah, chupaya, ya. Es que me enredo, pues, ya. ¿Cómo No, a está bien. Chupaya? Sí, Chupaya no. es un término chileno, ya. Siga nomás, presidente. Ya, presidente. Ahí viene el subsecretario, viene ingresando a este momento. apurémonos que viene el subsecretario. Señor secretario, demos lectura al duodecis. Presidente, entonces, vamos a leer el artículo 226 decies del proyecto, que pasa a ser por la indicación undecies. Medidas especiales de protección.
sin perjuicio de las reglas generales sobre protección a los testigos contempladas en este código, en cualquier etapa del procedimiento, cuando el Ministerio Público estimare, por las circunstancias del caso, que existe riesgo o peligro grave para la vida o la integridad física de un informante o de un agente encubierto o revelador, como asimismo de su cónyuge o conviviente civil, ascendientes, descendientes, hermanos u otras personas a quienes se hallaren ligados por relaciones de afecto, dispondrá, de oficio o a petición de parte, las medidas especiales de protección que resulten adecuadas. Para proteger la identidad de los sujetos indicados en el inciso anterior, su domicilio, profesión y lugar de trabajo, el fiscal podrá aplicar medidas tales como a. Que no consten en los registros de las diligencias que se practiquen su nombre, apellido, profesión u oficio, domicilio, lugar de trabajo, ni cualquier otro dato que pudiera servir para la identificación de los mismos, pudiéndose utilizar una clave u otro mecanismo de verificación para estos efectos. B. Que su domicilio sea fijado para efectos de notificaciones y citaciones en la sede de la Fiscalía o del Tribunal, debiendo el órgano interviniente hacerlas llegar reservadamente a su destinatario. Y C. Que las diligencias que tengan lugar durante el curso de la investigación, a las cuales deban comparecer como testigos, se realizan en un lugar distinto de aquel donde funciona la Fiscalía y de cuya ubicación no se dejará constancia en el registro respectivo. Artículo 226 duodécies. Prohibición de revelación de información. Dispuesta que sea la medida de protección de la identidad a que se refiere el artículo anterior. Lo voy a interrumpir, señor secretario. Como son varios artículos, recién leímos el undécies. Si le parece a la comisión, vamos a someter a votación el undécies, que no tiene indicaciones. Presidente, Dígame. El undécies es nuevo. Vamos diciendo cómo está en el comparado, mejor para no enredarnos. Yo sé que es el undécies, pero... Es el undécies que está en el comparado. Como no tiene indicaciones, lo vamos a someter a votación. Y el siguiente es el duodécies, que tenemos una indicación de la diputada Andrea Parra. Lo vamos a votar a continuación. ¿Le parece? Pero, don Raúl, ¿y el décies del comparado? Es el duodécies que acaba de leer Víctor. Señor... Y respecto al cual no hay indicaciones, señor secretario. Es un décies nuevo. Entonces el undécies nuevo. Ya. Perfecto. En votación. El undécies nuevo. En votación, diputado Alessandri. En votación, diputado Alessandri. Diputado Out. A favor. Diputado Calixto. Diputado Díaz. Diputado Fonseca está pareado. Diputado Leiva. Al final. Diputado Moreira. A favor. Diputado Orsini está pareado. Diputado Pardo. A favor. Diputada Parra. A favor. Diputado Urrutia está pareado. Diputada Santibáñez está pareado. Diputado Torrealba. A favor. Diputado Alessandri no está. Diputado Díaz tampoco. ¿Cómo que no? Estoy acá. Dije a favor. ¿Lo nombré? ¿Votó a favor? Sí. Diputado Díaz. Disculpe, diputado. Y No diputado disculpo. Leiva. Ya, diputado Leiva. A favor, señor secretario. Aprobado por unanimidad. 7 a favor. 7 votos a favor. A continuación, vamos a analizar el artículo 226 duodécies, que es propuesto por el Ejecutivo, que tiene una indicación también del Ejecutivo y una indicación que es muy breve, y una indicación de la diputada Andrea Parra, que le acaba de formular, todo lo cual le va a dar lectura don Víctor. Presidente, el artículo 226 undécies, que pasa a ser duodécies. Prohibición de revelación de información. Dispuesta que sea la medida de protección de la identidad a que se refiere el artículo anterior, el tribunal, sin audiencia de los intervinientes, deberá decretar la prohibición de revelar en cualquier forma la identidad de testigos protegidos o los antecedentes que conduzcan a su identificación. Asimismo, deberá decretar la prohibición para que sean fotografiados o se capte su imagen a través de cualquier otro medio. La infracción de estas prohibiciones será sancionada con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo,
tratándose de quien proporcione la información. En caso de que la información fuese difundida por algún medio de comunicación social, se impondrá además a su director una multa de 10 a 50 unidades tributarias mensuales. La indicación de la diputada Andrea Parra es para sustituir el encabezado del artículo por el siguiente: declaración en juicio. Ese es el siguiente, ese es para el siguiente, y no es para este. Es para el siguiente, don Víctor, no es para este. Es para Exacto. ya. Es para el duodécies original. Exacto. Ok, vamos, ahí se ofrece la palabra sobre este artículo, diputado Out. Yo estoy de acuerdo con el artículo, lo voy a aprobar. Sugiero simplemente que la frase que dice dispuesta que sea la medida de protección de identidad, no sé, perfectamente se puede omitir el que sea para decir dispuesta la medida de protección de la identidad que se refiere al artículo anterior, el tribunal sin audiencia de referencia, que no tiene ningún sentido ese que sea. Yo comparto para que Y para para eso, para un mejor orden, estamos viendo el artículo, la página número 37 del comparado, estamos analizando el artículo 226, que dice en el comparado undécies, pero que ahora es el duodécies. exacto. Presidente, ¿puede pedirle al secretario que avance con el comparado en Sí, pantalla? pídamelo usted nomás, no hay problema. Pero a ver, No, es que prefiero hacerlo por intermedio del presidente y secretario, porque es más serio. tiene, Sí. tiene razón, tiene razón. Muy ya. bien. Se apega rigurosamente al reglamento del diputado Pac. Muy bien, diputado. Gracias, presidente. Entonces, si a la comisión le parece, señor secretario, como no tiene indicaciones, vamos a proceder a votar este artículo 226 duodécies, que está en la página 37, que es el duodécies nuevo, con la corrección gramática que realiza el diputado Pepe Out, en orden a eliminar el que ¿A dónde sea. está eso? ¿En qué parte está eso? A ver. Artículo 226 Sí, pero, dice prohibición de revelación de información. Dispuesta que sea la medida. ah, perfecto, ya. Y el diputado acertadamente, a mi juicio, dice dispuesta la medida de protección de identidad. Ya. ¿Ok? En votación, Sí. señor secretario. Diputado Alessandri. Diputado Out. Favor, secretario. Diputado Calixto. Diputado Díaz. A favor. Diputado Fuenzalía está pareado. Diputado Moreira. Ahora. Orsini pareada. Diputado Pardo. A favor, secretario. Diputada Parra. A favor. Diputado Ruiz está pareado. Diputado Santibáñez está pareado. Diputado Torrealba. A favor. Señor presidente. A favor. 7 a favor. Aprobada la indicación. O sea, el artículo duodécies. Por unanimidad. Duodécies nuevo. Pasamos al artículo 226 duodécies del proyecto, que pasaría a ser 226 terdécies. Dice, declaración anticipada. Las declaraciones de los agentes encubiertos, agentes reveladores e informantes, cuando se estimare necesario para su seguridad personal, podrán ser recibidas anticipadamente en conformidad al artículo 191 de este código. En este caso, el juez de garantía podrá disponer que los testimonios de estas personas se presten por cualquier medio idóneo que impida su identificación física normal. Igual sistema de declaración protegida podrá disponerse por el Tribunal del Juicio Oral en lo penal en su caso. Si las declaraciones se han de prestar de conformidad al inciso precedente, el tribunal deberá comprobar en forma previa su identidad del testigo o perito, en particular los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado civil, profesión, industria o empleo y residencia o domicilio. Consignada en el registro tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que pudiera poner en peligro la protección de este. En ningún caso, sus declaraciones como testigo protegido podrán ser recibidas
e introducidas al juicio sin que la defensa haya podido ejercer su derecho a contrainterrogarlo personalmente, con los recuerdos contemplados en los incisos precedentes. Dispuesta por el fiscal la protección de la identidad de los testigos en la etapa de investigación, el tribunal deberá mantenerla sin perjuicio de los otros derechos que se confieran a los demás intervinientes. La indicación del Ejecutivo es para suprimir en el inciso segundo del actual 226 duodieces, nuevo artículo 226 cuaterdecies, dice la indicación, que es el siguiente. Terces. Para excluir la expresión perito y la indicación de la diputada Andrea Parra. Te la mandé. Dice, Yo te la mandé. Sí, la voy a leer ahora. Sustituyes el encabezado del artículo por el siguiente: declaración en juicio. Declaración en juicio. B, en el inciso segundo, sustitúyese las frases: si las declaraciones se han de prestar de conformidad al inciso precedente, se reemplaza por la frase: sea que la declaración se preste de manera anticipada o en el desarrollo del juicio oral propiamente tal. C, en el inciso segundo, sustitúyese la frase: podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que pudiera poner en peligro la protección de esta podrá adoptar medidas idóneas para impedir que cualquier referencia a la identidad hecha durante el debate puedan ser conocidas por terceras personas ajenas al juicio. D, incorpórase el siguiente inciso tercero nuevo, pasando el actual inciso a ser cuarto. E, sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo y de lo dispuesto en los artículos 226 ter, inciso segundo, 226 cuater, inciso segundo, y 226 decies, 226 cuaterdecies y 226 sexdecies, la adopción de alguna de las medidas especiales de protección no será obstáculo, razón o impedimento para que la defensa de él o los imputados conozca la identidad verdadera del agente encubierto, agente revelador o informante que declarará en juicio sin perjuicio de la prohibición del artículo 226 undecias y de las sanciones penales que sean aplicables en su caso. Es toda la indicación, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Sí. Referencias a los artículos están corregidas según la indicación que cambió los números o hace referencia a los números del proyecto original, porque si así fuera habría que adaptar la indicación a los cambios que introdujimos en la numeración. De todas maneras, como bien señala el diputado Aut, lo que le voy a pedir a la comisión es que facultemos al señor secretario para poder hacer los enlaces y las adecuaciones necesarias en cuanto al orden de los artículos, y esta propuesta que plantea la diputada Parra en su indicación fue debatida y discutida en la sesión anterior en orden a de qué manera controlamos, y una petición que fue bastante transversal en la comisión en orden a que la defensa siempre tuviera acceso a conocer la identidad para poder ejercer el derecho constitucional a la defensa y sin perjuicio de las sanciones que le corresponden en su calidad de interviniente si es que llegara a haber alguna filtración de esa naturaleza. Andrea Parra, usted tiene la palabra, diputada Parra. Sí, presidente, tal cual como usted señaló, hicimos estas indicaciones básicamente en el primer punto, en la letra A, para cambiar, ¿no es cierto?, el título del artículo, el nombre del artículo, porque evidentemente puede inducir a algunos errores de interpretación, y para despejar eso, lo que hacemos, porque todo el artículo versa respecto del derecho de contrainterrogatorio de la defensa. Entonces, podría interpretarse que como el titular del artículo dice declaración anticipada, solo se limita a ese momento, y que no existiría la garantía del derecho a defensa o de contrainterrogar en su declaración durante el desarrollo del juicio oral. Entonces, para despejar esa duda, mejor cambiar el título del proyecto. Y respecto del resto también, hay que recordar que este artículo es casi, digamos, la reproducción textual del artículo 32 de la ley 20.000, donde básicamente también ahí lo que se hace
es que en ese artículo 32, que es bastante estricto, se contempla, ¿no es cierto?, el cooperador eficaz, que no existe en esta norma. Por lo tanto, trasladar tal cual la norma del artículo 32 de la ley 20.000 al artículo 226 duodécimo es un poco complejo, se altera un poco el sentido y el alcance de la norma, y por lo tanto no hay razón, tal como lo discutimos la vez anterior, de excluir del debate cualquier referencia a la identidad del agente encubierto. Creemos que esa garantía debe estar, pero por supuesto cuidando, ¿no es cierto?, que conozcan de aquello los defensores, todos los que tienen que ver con el juicio, pero por supuesto con la debida reserva de identidad bajo las sanciones penales pertinentes, respecto de la identidad del conocimiento de la identidad de terceros, y eso, a nuestro entender, garantiza finalmente el derecho a defensa. Es un resumen. Disculpen mi manera de explicar las cosas, pero yo no soy abogado, entonces yo las explico como las entiendo. Eso es en resumen, diputado Leiva. Muchas gracias, diputada Parra. Se ofrece la palabra sobre este punto el diputado Pardo, el diputado Out. Sí, presidente, no tengo a la vista la indicación para revisarla, pero ¿está en el WhatsApp? ¿Está en el WhatsApp? Pero por sentido común, a mí me parece que darle acceso a la identidad a la defensa me parece que es un riesgo que inhibiría y podría afectar la seguridad, dado el tipo de delitos que se están persiguiendo. Me gustaría saber la opinión del Ministerio Público sobre esto. Muchas gracias, diputado Pardo. Le ofrezco la palabra al diputado Pepe Out. Yo me iba a referir exactamente a lo mismo que el diputado Pardo. Imaginemos una investigación de una banda o de una asociación de tráfico de droga, y que el testigo es alguien de dentro de ese grupo, y obviamente es muy difícil controlar que el abogado defensor no le transmita a la organización la identidad de ese testigo, y por lo tanto yo creo que el riesgo de anular la condición de testigo secreto es demasiado alta en delitos como en delitos de terrorismo, en el delito en realidad cualquier asociación, porque la salida o la traición de alguien de ese grupo es castigada normalmente con la muerte. Muchas gracias, diputado Out. Se ofrece la palabra sobre este punto. Presidente. Diputada Parra, y después el diputado Pardo nos había pedido que el Ministerio Público se refiriera al punto. Diputada Parra. Y yo quisiera también que la Defensoría pudiese también referirse al tema, pero en realidad yo creo que es relevante que poder conocer la identidad para ¿cómo garantizamos también el legítimo derecho a defensa? Si tal como explicó en sesiones pasadas el defensor público, si el agente revelador tiene sanciones en su hoja de vida por violencia, por mentir a sus superiores, se encuentra querellado o formalizado por otra causa, esas son cosas que evidentemente la defensa tiene que conocer y saber, como también, ¿no es cierto?, el interés que pueda tener un agente revelador respecto de los antecedentes que maneja. O sea, perfectamente puede haber una persona, digamos, que entrega ciertos antecedentes con el único propósito de que la banda rival sea encarcelada, y así su banda tome el control total, digamos, de la situación. Yo creo que esos son antecedentes que se tienen que manejar. Si aquí igual se conserva la reserva de identidad respecto de terceros con las sanciones penales pertinentes, pero nosotros no podemos vulnerar el derecho a defensa. A mí me parece que eso es el tema, en definitiva, que trata de marcar esta indicación. Eso, presidente.
Muchas gracias. Le voy a dar la palabra al don Mauricio Fernández del Ministerio Público. Gracias, Don señor Mauricio. presidente. Sí, muchas gracias. Brevemente, creemos que el proyecto en los términos planteados originalmente se hace cargo y en función de las indicaciones del Ejecutivo y del Ministerio de Justicia se hace cargo de cautelar debidamente el derecho a defensa en su esencia en términos de permitir que al momento ya sea del interrogatorio en prueba anticipada o el interrogatorio en el juicio oral, la defensa tenga acceso a la identidad del testigo o del testigo protegido, y creemos que eso es lo relevante. Hemos tenido experiencias de investigaciones en que la Fiscalía ha tenido que retirar testigos para no someterlos a riesgos y ha preferido perder el caso antes que tener que entregar la identidad en un contexto no protegido. Entonces creemos que es importante ese equilibrio entre el debido resguardo del ejercicio del derecho a defensa en los interrogatorios, donde la defensa va a poder contrastar o va a poder evidenciar que el testigo tiene algún interés particular o alguna razón para restarle valor a su testimonio, con que no se adelante el momento donde se difunda la identidad del testigo protegido. Eso, señor presidente, porque hemos tenido experiencias bien negativas también de organizaciones, por ejemplo, en materia de bandas de origen extranjero que se dedican al gota a gota, a la usura, por ejemplo, que han simplemente mandado a asesinar, incluso desde Chile hacia Colombia, a testigos que han colaborado con la investigación. Eso, señor presidente. Muchas gracias, don Mauricio. Asumiendo que este es un tema bien complejo, le vamos a conceder la palabra. ¿Alguien ha solicitado más la palabra? A la Defensoría Penal Pública. Sí, Andrea, sí. A la Defensoría Penal Pública, señor Verdejo. O el señor Cisternas, Nicolás, que no los veo a todos en la pantalla. No. Carlos Verdejo, señoría, gracias. Vamos a, por su intermedio, saludar a todos los presentes. Estamos absolutamente de acuerdo con el diputado Pardo, con el diputado Ao, con el Ministerio Público, en términos de que este es un tema delicado y que requiere de una buena regulación. Y lo dijimos en la sesión anterior, nos parece absolutamente indispensable equilibrar, por una parte, el debido resguardo que debe tener un testigo protegido, un agente encubierto, revelador, un informante, pero también hay que equilibrarlo con el derecho a defensa. Entonces no se puede caer en los extremos. No se puede caer en el extremo de decir que todo se revela así al estilo Estados Unidos porque tiene que ir a declarar con su propia identidad y con cara descubierta, pero tampoco se puede caer en el otro extremo de que la defensa no tenga ningún conocimiento de quién se trata. Y hay que hacer un equilibrio entre ambos derechos. El diputado Out y también el Ministerio Público dan a entender algunos temores que son fundados, digamos, si cuando estamos hablando de organizaciones criminales no estamos jugando con niños. Pero respecto de las aprehensiones del diputado Out, probablemente él está pensando más bien en lo que en el tráfico de drogas se conoce como el cooperador eficaz, que sí es alguien que está dentro de la organización, que ha pertenecido a ellos, que incluso puede estar inculpado y que delata para rebajar pena. Aquí estamos hablando de agentes encubiertos y agentes informantes que son policías, y solamente en el caso del informante que es reclutado por la policía podría transformarse, digamos, en un civil. Nosotros ya propusimos que al informante se le limitara más su acceso a actuar como agente encubierto y agente revelador, pero la comisión aprobó su participación. De todas maneras, es escasa la posibilidad de que un informante civil pueda tener este grado de involucramiento. Por último, digamos, nosotros
pensamos que hay que tener especial resguardo con esto. Ahora, el tema de que la defensa pueda conocer la identidad de los testigos, no para revelarlo, y por eso que se hace sin perjuicio de la prohibición que existe de revelarlo a terceros y con el delito que eso significa. Nosotros tuvimos un caso en Arica donde un abogado particular en una audiencia reveló el nombre de un informante, de un agente, de un cooperador eficaz, y fue formalizado inmediatamente por el Ministerio Público, y eso que la revelación la hizo en audiencia. Lo que pasa es que era una audiencia con público. Aquí lo que se dice es el tribunal deberá resguardar, es decir, en la práctica hacer salir al público cuando se va a ventilar algún problema respecto de la identidad de un agente encubierto, agente informante o agente revelador. Pero lo que no podemos hacer, me parece a mí, es caer en el Norín Catrimán. Recordemos que Chile ya tiene una condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Ministerio Público, en contra del Poder Judicial de este país, precisamente porque se utilizaron testigos anónimos. Ese es el motivo por el cual en el caso de Norín Catrimán la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile. Y eso trajo como consecuencia que todos los condenados de la causa de Norín Catrimán posteriormente debieron ser absueltos por la Corte Suprema y las condenas quedaron sin efecto. No solo quedaron sin efecto en términos de que no tengan que cumplir lo que les restaba, quedaron sin efecto en sus papeles de antecedentes. O sea, esa es la gravedad que produce una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se vulnera el derecho a defensa por la vía de utilizar testigos completamente anónimos durante todo el juicio. Por eso que la propuesta que hace la diputada Parra a nosotros nos parece que logra equilibrar ambos aspectos. No caer en el extremo y desde luego no descuidar la identidad de un agente descubierto, revelador o informante, pero también resguardar el derecho a defensa por la vía de decir, usted señor defensor va a tener acceso al nombre, pero no puede andar revelándolo, no lo puede decir y puede controlar en el contrainterrogatorio. Termino con lo siguiente, solamente para aclarar. El inciso tercero de este artículo que se está discutiendo, actualmente tercero, dice, en ningún caso las declaraciones como testigo protegido podrán ser recibidas sin que la defensa haya podido ejercer su derecho a contrainterrogarlo personalmente. Bueno, si lo vamos a contrainterrogar, tenemos que ver cuál es la credibilidad de este funcionario policial. Y para poder saber cuál es la credibilidad del funcionario policial, tenemos que saber quién es. Curiosamente, cuando declara un agente encubierto, un policía en juicio, a mí me ha tocado, y puedo dar fe de lo que estoy diciendo, lo primero que hace el Ministerio Público, el fiscal, cuando ellos lo comienzan a interrogar, es que le empiezan a preguntar antecedentes para acreditarlo como un testigo fiable. Le preguntan, ¿usted es carabinero? ¿Hace cuántos años que es carabinero? ¿En cuántos procedimientos ha participado? ¿En qué unidades ha sido destinado? Y otras cosas similares. Entonces, no es que esto no pueda ocurrir. Ocurre normalmente y dentro de rangos racionales de previsibilidad. Lo que se está haciendo acá con esta propuesta es equilibrar ambos derechos y proponer una salida que a nosotros nos parece sensata. Así que esperamos que los diputados puedan tener buena acogida respecto de esta propuesta. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor Verdejo. Efectivamente estamos aquí frente a un problema complejo que no tiene una solución unívoca. Incluso en el derecho comparado, está el profesor Enrique Aldunate, nos plantea que en Chile y también en otros países la jurisprudencia ha sido oscilante en estos términos. Y claro, ¿cómo garantizar algo que está consagrado constitucionalmente, que es la debida defensa, con la protección también de las víctimas? Porque como bien han planteado en términos disímiles, pero estamos hablando de bandas organizadas, de narcotráfico, de sicariato, temas bien complejos. Entonces, lo que le quiero proponer a la comisión, que nosotros yo creo que hemos desarrollado un debate y llegamos al consenso transversal de que se requiere equilibrar, como planteaba la diputada Parra y también la Defensoría, y también lo que planteaba Mauricio Fernández. Entonces, yo soy de la idea, voy a preparar, y en eso nos podemos coordinar con los miembros de la comisión, una sanción, una indicación para establecer un artículo específico de sanción
para aquel interviniente que tenga acceso a esta información y la diga, digamos, que revele la debida identidad. Y en este caso ser bastante duros con, por ejemplo, un abogado defensor que revele la identidad, oye, inhabilitación perpetua para el ejercicio de la profesión, por ejemplo, estoy hablando solo en voz alta, pero una sanción que inhiba a alguna persona que pueda transgredir esta norma. ¿Les parece? Así que la vamos a preparar, y como ya estamos muy encima del término de la sesión, queda pendiente para la siguiente sesión. Habiéndose cumplido el objeto de esta, se levanta.